lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:08. Plan B describe lo que sucede en las grandes ligas en Ecuador, con una justicia que no hace justicia, que es manejada y manipulada por sectores poderosos. ¿Qué se puede esperar para los ecuatorianos de a pie, para un ciudadano común y corriente que por alguna razón tiene que quedar en medio de cualquier tipo de litigio cuando se manipulan las cosas de esta manera? En Cuenca surge una iniciativa justamente para proteger a sectores que se encuentran de alguna manera marginados de la sociedad. Una ordenanza que norma los procesos dirigidos a constituir al Cantón Cuenca como un territorio que garantice y protege los derechos en el marco de la inclusión y la equidad. Lo hacen a través del colectivo Cuenca 2050, del cual es parte y es un directivo de este colectivo, José María Egas, un ciudadano con una muy interesante carrera en el sector público, fundamentalmente hoy ya jubilado, pero trabajando en temas de ciudad. Quisiéramos iniciar este diálogo, José María, al tiempo de darte la bienvenida, conociendo, refrescando, porque hemos hablado ya sobre el colectivo Cuenca 2050 en otras oportunidades. ¿Qué es este colectivo? ¿Quiénes lo integran? ¿Qué persigue? A ver, Gustavo, buenos días, Rosana, toda la ciudadanía que nos escucha. Realmente esta propuesta surge desde una instancia que se llama Colectivos de Garantía de Derechos. Uh-huh. El colectivo 2050 surgió cuando se estaba discutiendo el PDOT-PUCS del año anterior y ciudadanos, ciudadanas, colegios profesionales, veíamos que hay algunos vacíos y sobre todo incongruencias en lo que era el plan de ordenamiento, cosa que luego se ha ido corroborando. Pero a partir de eso se gestan otros colectivos en otros ámbitos. Hay algunos que todavía están en el ámbito de la planificación y estos colectivos de garantía de derechos surgen más bien desde ciudadanos que tuvimos acción institucional o que están laborando con grupos sociales o con grupos de atención prioritaria. Entonces son varios los colectivos que están, pero esta normativa surge desde este espacio de los colectivos. No solamente estamos preocupados de lo que se dice, los que se les denomina los grupos de atención prioritaria, sino en general la vigencia de los derechos a los que todas las personas tenemos acceso o tenemos que ser garantizados. Nos ha preocupado mucho temas que creo que son notorios. Por ejemplo, a pesar de que el tema de la educación inicial o la atención inicial surge con el presidente Vaca, el día de hoy, alrededor del 20% de los... ¿Expresidente de la Asamblea? ¿A él se refiere? No, al expresidente de la República, Rodrigo Borja, y el ministro Vaca. Había dicho Vaca. Sí, okay. El que era ministro de Inclusión Correcto. Social. Uh-huh. Este rato, entre el 20 y el 25% de niños entre 0 y 5 años reciben atención inicial. Uh-huh. Y sabemos, los que somos abuelos, padres y los ciudadanos en general, que en esos primeros años es donde se desarrolla prácticamente toda la psicomotricidad, las habilidades uh-huh. de los niños. Sí. Más aún, en esa misma época es donde debe detectarse todas las enfermedades posibles, discapacidades, para poder dar un tratamiento. Incidentalmente, en esa época de Rodrigo Borja, recordamos, y profesionalmente estuvimos muy cercanos al proyecto de desayuno escolar, en donde se atacaba la malnutrición infantil. Empezó este programa de desayunos escolares en ese gobierno, claro, lo recordamos. Igual, el día de hoy, a pesar de los esfuerzos que pudo haber hecho el gobierno del presidente Lasso, el tema de la desnutrición es uno de los problemas fundamentales. Y no solamente la desnutrición infantil, sino la desnutrición materna, que provoca que los niños que nacen realmente tienen problemas de desnutrición. Pero no es solo eso. Este rato, si adelantamos un poco, la calidad y cobertura de la educación básica, y más aún del bachillerato, ha ido decayendo, sobre todo en los sectores rurales. Ahora lo hemos evidenciado, perdona que vaya matizando un poco su
su opinión y su discurso en esta época en que se volvió, por las circunstancias de falta de seguridad en el país, a la educación telemática, que genera un verdadero desastre, sobre todo en los sectores rurales, en donde o no tienen los elementos para poder conectarse siquiera, no tienen un celular, no cuentan con una tablet o un computador, o en su defecto no tienen internet. Y además los establecimientos funcionan de una manera absolutamente precaria e incluso irresponsable. Además de esa situación, se le ha debilitado a la institucionalidad, sobre todo de las escuelas y colegios, al punto, por ejemplo, que este rato, al haberse suprimido partidas, no quiero decir de profesores, que también ha habido, pero de personal que eran conserjes y personal de servicios, se está pidiendo a los padres y madres de familia que por lo menos 2 veces a la semana vayan a limpiar el establecimiento, a hacer a evitar que los niños se crucen la calle al salir. Y como sabes, son personas que trabajan. Entonces lo que están haciendo esas personas, al no poder cubrir eso, es sacar a los niños. Entonces, a más de lo que estás hablando, hay niños, sobre todo de los primeros años, que dejan de asistir porque los padres no pueden cubrir ese tipo de inquietudes. En el bachillerato es peor. Hasta hace 3 años hablábamos con gente de la Universidad de Cuenca y decían que muy pocos chicos de las parroquias rurales podían acceder a la universidad. Programas últimos como que han generado cursos de preparación y han logrado que chicos de la ruralidad entren a la universidad. Pero todo lo que está escrito, incluso de educación tecnológica, no existe una educación tecnológica adecuada a las necesidades, sobre todo rurales, y a la vocación rural. Pero eso solo estamos hablándote de la salud. Pero creo que todos vemos el sacrificio que tienen que hacer, es decir, en educación, pero en salud. Todos vemos a veces los plantones, las manifestaciones. Antes de salirnos del tema educativo, aquí hubo un caso que realmente sacudió a esta sociedad, a la comunidad de Cuenca y de la región, el asesinato a Abigail Supliwincha, la estudiante universitaria, que quedó evidente, fue una víctima de la vulnerabilidad, de la precariedad, estudiante universitaria, sí, una persona ya en sus 20 años aproximadamente de edad, fácil víctima de la delincuencia por estas situaciones que se inician allí en las aulas escolares en la forma que tú lo estás describiendo. Si topamos los temas, yo creo que el tema de la violencia no solo surge en el tema de las aulas, ahí se ratifica toda una concepción machista y de violencia que viene como parte de nuestra cultura y de nuestras familias. Y claro, si no tienes, y si se ha desarticulado, por ejemplo, los DECES, los departamentos de asesoría, y en donde se captaba chicos o chicas que tenían algún tipo de dificultad, no solamente en su actuar psicosocial, sino en el tema de discapacidad, claro, se quedan un poco en el aire y después vemos las repercusiones. Hoy mismo, con esto del estado de guerra interna, la mayoría... hay enormes inquietudes, además, por los derechos. Y además que son niños, o sea, y viéndoles a ellos uno dice, bueno, puede ser mi hijo, mi nieto. Ellos son los que están siendo carne de cañón para que otros se enriquezcan a través de eso. Ahora, José María, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en este diálogo. Pues muchas son las causas que profundizan las vulneraciones de todos los derechos. Hemos hablado de salud, hemos hablado de educación, entre ellas está la inseguridad, que es una de las causas también de esta serie de vulnerabilidades. Mientras se hablaba de las zonas rurales y de las necesidades que tienen los padres de trabajar, razones por las cuales los chicos no van a la escuela, pues no pensemos solo en la zona rural. En estos días ha habido un montón de gente que no ha podido ir a trabajar por las clases virtuales a las que
que se han visto obligados los y las estudiantes. Pero más allá de eso, quería yo ir a las causas de todas estas vulneraciones, ¿no? Por un lado está la inseguridad, pero la inseguridad también es una consecuencia de un modelo económico, también es consecuencia de estas crisis económicas que estamos viviendo, de las tomas de decisiones también en el contexto político que no nos llevan a revisar estas brechas y reducir estas brechas que existen. En este contexto nos preguntamos como colectivos también cuáles son las propuestas. Ahora estamos trabajando en una ordenanza cantonal para el cantón Cuenca, pero la problemática quizás va mucho más allá, ¿no? Es el poder enfrentar las verdaderas causas, en este caso de la pobreza, razones culturales, sociales, que conducen a una serie de vulneraciones de derechos. Totalmente de acuerdo, Rosana, buenos días. Estamos, creo que, actuando como sociedad en las consecuencias, pero no estamos enfrentando las causas reales. Y eso no estoy hablando de hoy, estoy hablando de décadas que se lo ha dado. O sea, el Estado no ha sido en sus prioridades los ámbitos sociales y hoy estamos viviendo esas consecuencias. Solamente decirte ahorita, pensando por ejemplo en generación de empleo y todo eso, la preocupación es el tema de los productos agropecuarios, por ejemplo, para la explotación. Pero, ¿y qué pasa con la producción agropecuaria para el consumo, para la agricultura familiar, que sería la producción de empleo agresivo, masivo, que cubriría el tema del mercado interno, evitando también la importación de productos que muchos de ellos son parte de la llamada comida chatarra y además son causa de los problemas que este rato viven nuestros jóvenes, como la obesidad, la diabetes, etcétera, etcétera. Entonces sí, me parece que estamos actuando sobre las causas. Ahora, tú hablas de propuestas. Bueno, refresquemos nada más el nombre de la ordenanza. Ordenanza que norma los procesos dirigidos a constituir al Cantón Cuenca como un territorio que garantiza y protege los derechos en el marco de la inclusión y la equidad. Así es. Una aspiración bastante grande. Aterrizando concretamente, ¿cómo se propone esto para Cuenca? A ver, primero creemos que lo que es necesario es ir generando una cultura de equidad, de garantía de derechos, de solidaridad. O sea, Cuenca se ha caracterizado por decir que tiene es una ciudad, un cantón con mucha cultura en el ámbito, qué sé yo, de las artes, de las ciencias, pero sin embargo vemos que a pesar de lo que se caracteriza a los cuencanos, que es el ser amistosos, amigables con los de aquí, con los de afuera, respetuosos, sin embargo no podemos hablar de que tengamos esa cultura. Más bien hemos perdido el tema de la vecindad. Cuando vemos que hay alguna situación de violencia en una casa vecina, preferimos mirarla a otro lado porque si no eso puede traernos problemas. Y a eso yo le uniría también la crisis de la justicia, porque uno dice, yo denuncio, me meto en problemas, la justicia no actúa y resulta que yo me quedo colgado frente a ese tipo. La gente no denuncia ni siquiera delitos. Así es, entonces toda la globalidad. Entonces estamos planteando que esa construcción tiene que ser una construcción que incida en lo cultural y puede incidir en lo cultural haciendo uso de algo que ya está instituido. Por ejemplo, este rato está instituido desde hace algún tiempo, algo que incluso empezamos a construir hace años, lo que es el Consejo de Garantía de Derechos. Antes era el Consejo de Protección de la Niñez y Adolescencia. Esa instancia está planteada para exigir, para observar a la institucionalidad cuando algún derecho está siendo violentado. Desgraciadamente, creo que nos hemos quedado en el tema de la protección. Importante, por ejemplo, el tema de la violencia, las mujeres que sufren efecto de violencia, las casas de acogida. Todo eso es necesario. Pero, ¿cuál es la instancia que puede decir cómo está la educación? ¿Cómo están fallando el tema de salud?
¿Qué pasa con la cobertura de servicios básicos que le corresponde al municipio? Lo otro le corresponde a los ministerios. Pero, por ejemplo, este último tiempo, las autoridades locales, encabezadas por el alcalde, ha salido a reclamar, por ejemplo, el tema de la vialidad. O sea, está bien, o sea, no podemos estar incomunicados, es correcto porque de eso depende mucho de la economía. Ha salido a reclamar el tema de la cárcel regional. Está bien porque ha sido un engaño a Cuenca al transformarlo en una cárcel distinta con los efectos de violencia que eso genera. Pero, además, o sea, antes de ponerte el pero, nos parece interesante que en el plan de gobierno de la alcaldía esté planteado la construcción de 3 nuevos hospitales a partir del que tuvimos oportunidad de apoyar el de Patamarca. El pero viene en términos de que así como damos esa importancia desde la autoridad, que además es presidente del Consejo de Garantía de Derechos, alguna voz en Cuenca como cantón que sí tiene incidencia a nivel nacional pueda decir: señor ministro, señor Estado, la educación está en estas condiciones, los niños están saliendo, la mayoría está migrando, las personas, a mí me pasó un caso, tuve que hacerme un examen para ver el tema de la situación ósea. Estábamos en la lista, en el seguro, 10 personas para un turno de 2 o 3 horas. Asistí y resulta que de las 10 estaban 3 haciéndose el examen. La pregunta que conversábamos con el médico que atendía es, le digo: oiga, si es que hay 10, ¿por qué estamos 3? ¿Por qué 3 hemos venido? Dice: verá, primero, el tiempo de demora. Algunos ya no necesitan venir porque ya se fueron. Otros, ante la urgencia, optan, como sea, por pagar por el tema privado. Y otros... Es que si a uno le dan una cita en el seguro con un especialista, es una cita a 2 o 3 meses. Claro, entonces dice, lo que está pasando es que algunos ni siquiera avanzan a venir al examen, porque ya la situación se complica y esto de los cánceres que avanza. Entonces, estamos fallando como sociedad y ya es hora de que una tenemos instancia... que acelerar el paso porque se nos agota el tiempo. Lo que quiero Ustedes proponen es, entonces en ordenanza la conformación de este Consejo de Garantía de Derechos. A ver, que el Consejo de Protección de Derechos asuma esa concepción más amplia que es velar por la garantía, la protección, la igualdad y la inclusión. Entre lo urbano y lo rural. ¿Sería una entidad con personería jurídica? Ya tiene personería jurídica. Lo que estamos diciendo es que tienen que tener una actitud y un rol consecuente con todos los derechos y además ser una voz que se haga oír a nivel nacional. Es esa lo que además define y organiza al resto de instituciones. Ahí están las instituciones que deben hacer promoción, las que deben dar educación, las que deben las de justicia. Algo debe decir cuando vemos la revictimización de las mujeres que son agredidas y que tienen que pasar un gran calvario en la justicia para que por último se llegue a juicio. Entonces, lo que estamos diciendo, una instancia construida que no necesita... Sí, José María, aquí quizás uno de los principales problemas que enfrenta el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, la Junta y todos estos organismos que de una u otra manera se suman o trabajan, es el tema económico. ¿Hay en la ordenanza alguna referencia a este tema? Porque lo que se necesita muchas de las veces son recursos. A ver, lo que estamos planteando es que con la estructura que ahorita tiene el Consejo, puede asumir este tipo de acciones de exigibilidad, porque en algunos casos únicamente está pendiente de que funcionen las juntas, pero el Consejo, el rol fundamental es que tiene que garantizar, hacer vocería, exigir a las instituciones. Ellos no van a asumir el tema de la ejecución de la educación, pero por ejemplo, igual que el alcalde como presidente está diciendo, señor alcalde, busquemos salidas y por último descentralícenos las vías. Algo tiene que decir que Cuenca frente al tema de los otros temas que son sociales. Por ejemplo, en la atención inicial, el municipio ya tiene centros de cuidado infantil. Simplemente
podría avanzar en ese tema y que el ministerio, que no lo está pudiendo hacer, pues confíe en la capacidad de Cuenca, que sí ha sido un pionero en ese tema. El municipio está haciendo hospitales. Ya es parte de un convenio que incluso surgió de una firma de Noboa Bejarano cuando era presidente, que le permite crear el Consejo de Salud y hacer el hospital materno de Patamarca. Entonces ya podría el municipio, a partir de eso, incidir en la atención primaria. Entonces, no necesariamente significa la creación de nuevas estructuras, de la contratación de más gente, sino el cambiar el chip y la mentalidad de lo que le corresponde hacer. Ahora, en la parte operativa, ¿cómo van a proceder? ¿Ustedes van a entregar esta propuesta de ordenanza a la Comisión Permanente de Igualdad, Género e Inclusión Social del GAD? Así es. Hemos venido ya teniendo reuniones con el propio Consejo de Protección, con los concejales. Todos ven que el sistema debe fortalecerse. El paso es entregar esta ordenanza, harán el análisis jurídico pertinente, habrán talleres en donde, no porque nosotros presentemos, digamos, tenemos la verdad, nadie tiene la verdad. Habrán opiniones que la mejoren, que digan esto hay que aumentar o esto hay que quitar, pero lo importante es generar esa idea de que, como siempre hemos pensado, desde lo local también hay cómo incidir en lo nacional. Yo te pongo un ejemplo. Aquí en Cuenca surgió la idea de las juntas parroquiales anteriores que se transformen en gobiernos. Eso se instituyó aquí. Luego las otras juntas tuvieron talleres con nosotros y pasa a ser la ley de juntas y luego va al COTAD. Aquí surgió la discusión del primer código de la niñez, el primer consejo de protección, el primer consejo de salud. Yo creo que Cuenca tiene esa capacidad no solo de exigir, sino de proponer. Y eso es lo que estamos de alguna manera planteando. Que las propias autoridades piensen incluso que podemos tener carreteras descentralizadas, pero si la gente del campo está saliendo y va despoblándose cada vez más, el tema ya se transforma en un problema hacia el futuro, porque no va a haber personas que puedan trabajar ni en el campo, ni en las necesidades de la economía existente. ¿Qué reflexiones han hecho ustedes, siendo esto una situación de múltiples temas, con múltiples aristas? Pero, ¿qué han pensado en términos generales sobre la planificación de obras públicas relacionadas con todos estos temas? Esa es una gran deficiencia que se ha detectado en la ciudad de Cuenca. Uno de los temas que más me golpeó y nos golpeó en la discusión del PDOT era que prácticamente el tema social estaba ausente. Entonces les preguntábamos, oiga, el municipio tiene hospital, tiene Farmasol, tiene Medisoles, tiene acciones en el territorio. Eso no debe estar dentro de la planificación. Nos dijeron, es que desde la Secretaría Nacional de Planificación dijeron que nos ciñamos a las competencias que tenemos como municipio. Pero Semplades en los últimos años ha hecho un trabajo muy deficiente. Y además es gravísimo. Se ha quedado exclusivamente en una esfera teórica de muy poca aplicación. Así es. Y es terrible que el municipio, teniendo esas competencias, no pueda planificar. Lo que estamos planteando es, hay que planificar, no pensando en mi competencia, sino en el territorio. Esa era la idea de los planes estratégicos. O sea, ¿qué queremos de la educación? ¿Qué queremos para la salud? No para que lo haga el municipio, sino para que toda la institucionalidad lo haga. ¿Qué papel en esto está jugando la academia? ¿Se ha integrado a estos colectivos? ¿Qué aporte ha tenido? Hay gente que representa a la academia y que está participando. Pero también vemos que la academia necesita tener un rol más protagónico e incluso revisar algunas de las carreras que están dándose. Te pongo un ejemplo. Cada vez aumenta más el tema de las personas adultas mayores y de la necesidad del cuidado. La universidad está respondiendo, creando más profesionales para la gerontología, para la geriatría. ¿Qué está haciendo para formar a las personas que cuidan a las personas que tienen capacidades diferentes? O sea, hay algunos temas que ya necesitan
revisarse en la academia. Obviamente pasan por la planificación, por la un diagnóstico planificación adecuado de qué ramas de profesionales se necesitan formar, con qué orientaciones, con qué especialidades. Te pongo otro ejemplo de los datos en salud mental que hemos recibido. No puede ser que empecemos a ver problemas de salud mental en niños de 9 a 12 años que ya tienen problemas por consumo de estupefacientes. 9 a 12 años. Y hasta 18 ya es un número considerable. Hay niñas que desde los 12 años ya son madres solteras. ¿Eso qué significa? Que en la formación incluso universitaria algo no está funcionando tan bien. Y yo recuerdo en los 80, al menos la Universidad de Cuenca era un referente para toda la institucionalidad, porque era la que generaba, si quieres, las ideas, el pensamiento. Entonces me parece que esto es un reto como sociedad, no es un reto para el municipio. Nosotros mismos lo estamos presentando como ciudadanía, y creo que lo que es pertinente es incluso ir fomentando estos espacios de pensamiento ciudadano. ¿Y está prevista la entrega para la sesión del día de hoy? Hoy a las 3 de la tarde con la Comisión de Inclusión, Equidad de Género. Luego vendrá el proceso y habrá que ir avanzando, y creemos que es algo que ha tenido una aceptación inicial y confiamos en la sensibilidad de los concejales y del pleno del consejo, que es el que tiene que aprobar. No han puesto a consideración del alcalde aún la propuesta. No es, o sea, en ideas él conoce lo que hemos estado haciendo, nunca lo hemos escondido, pero lo que ha planteado es estas iniciativas legislativas tienen actores fundamentales en los concejales, y cuando ya esté maduro pasa al pleno y al ejecutivo. Él ha dado señales, como poníamos ejemplos, de querer incidir en lo social. Creo que esto está enfocado en esa misma línea. Perfecto. Nos parece en todo caso una excelente iniciativa, y qué bueno que venga desde la ciudadanía. Gracias, Gustavo. Hemos conocido así detalles sobre esta entrega de un proyecto de ordenanza que hará el día de hoy el colectivo de directivas de derechos, uno de cuyos dirigentes es José María Egas, que representa a este colectivo. Se lo hará a nivel de la comisión respectiva de Género e Inclusión Social del GAD municipal. Por otra parte, también, ya pasando de página, informamos que la propuesta de ordenanza